Su cuerpo desmembrado y cocido en cacerolas fue encontrado en el mismo local que administraba su ex esposo y su ex suegra. La historia de Magdalena Aguilar Romero es una de esas que estremecen hasta lo más profundo. Una joven nutrióloga llena de sueños y con toda una vida por delante, terminó siendo víctima de uno de los actos más atroces que se hayan conocido en el pueblo mágico de Taxco, México. Todo comenzó en el año del 2011, cuando los caminos de Magdalena Aguilar Romero y César Gómez Arciniega se cruzaron por primera vez. Lo que parecía el inicio de una historia de amor prometedora, pronto se convertiría en un giro inesperado del destino. Apenas 6 meses después de comenzar su relación, la noticia de un embarazo llegó como una sorpresa que cambiaría sus vidas para siempre. Magdalena, cautivada por la ilusión de un futuro juntos, nunca imaginó la oscuridad que se le avecinaba. El embarazo llevó a Magdalena y César a dar un paso que marcó el rumbo de sus vidas. Se fueron a vivir juntos y poco tiempo después contrajeron matrimonio. Con la llegada de su primer bebé, la joven tomó una decisión que cambiaría su trayecto personal y profesional. Abandonó temporalmente sus estudios de nutrición para dedicarse por completo al cuidado de su familia. Sin embargo, esa decisión, aparentemente simple, fue el primer indicio de los sacrificios que marcarían su destino. Aunque Magdalena se entregó por completo a su nueva vida como madre y esposa, algo en su interior parecía estar incompleto. Según los testimonios de sus familiares, siempre tuvo una pasión inquebrantable por superarse y alcanzar sus metas. El sueño de terminar sus estudios de nutrición seguía latente como una llama que se negaba a extinguirse. Ese deseo tan legítimo como poderoso empezaría a chocar con la realidad de su vida cotidiana, marcando el inicio de una serie de tensiones que pondrían a prueba su fortaleza y su determinación. Decidida a no abandonar sus aspiraciones, Magdalena encontró en su padre un valioso aliado que la apoyó para retomar sus estudios en nutrición. Con renovada esperanza volvió a caminar el sendero hacia su sueño, pero este avance despertó la faceta más oscura de César Gómez. Lo que en un inicio parecían simples incomodidades se transformó en una actitud inquietante. Sus celos controladores comenzaron a dominar la relación. Cada salida de Magdalena para estudiar se convertía en el detonante de discusiones acaloradas, revelando un hombre que, incapaz de celebrar sus logros, se empeñaba en restringir su libertad. Este nuevo capítulo no solo marcó el deterioro de su relación sentimental, sino también el surgimiento de un ambiente de tensión que presagiaba algo mucho peor. Lo que alguna vez parecía una relación estable y prometedora, comenzó a transformarse en una jaula silenciosa. César, ahora mostrando un rostro cada vez más controlador, fue aislando a Magdalena poco a poco. Con cada prohibición apagaba un poco más la luz de la joven. Primero fueron los encuentros con amigos, después las visitas a su familia. El círculo que rodeaba a Magdalena se fue reduciendo hasta dejarla prácticamente sola. Lo que había iniciado como una relación basada en amor y confianza, ahora se convertía en un vínculo asfixiante donde cada decisión de César parecía ser diseñada para limitar su mundo. La violencia psicológica que Magdalena padecía se convirtió en una sombra constante. César, consumido por sus celos y ansias de control, empezó a dictar cada aspecto de su existencia. Le prohibió arreglarse, maquillarse o incluso hacer ejercicio. Cada vez que Magdalena se trasladaba a Iguala para continuar sus estudios, los reproches de César caían como un aguacero interminable. Él no quería una mujer que soñara con superarse, quería a alguien que se dedicara exclusivamente a atenderlo a él y a sus hijos, como si su desarrollo personal fuera una amenaza directa a su autoridad. La angustia y el desgaste emocional que Magdalena vivía a diario finalmente la llevaron a tomar una decisión radical. Desesperada por recuperar su libertad, buscó el apoyo de su padre, quien no dudó en apoyarla. Magdalena abandonó a su esposo y se refugió en la casa de sus padres, llevando consigo a sus 2 pequeños hijos. Esto sin duda era un respiro, una huida de la opresión, pero en su corazón la joven no sabía que esa decisión, que parecía liberadora, le acercaba cada vez más a un final inevitable y trágico. A pesar de las constantes súplicas de César, quien insistía en que regresara a su lado, Magdalena no cedió. Sabía que recuperar lo que había perdido, sus sueños y su paz interior, era más importante que las promesas vacías de un hombre que solo había sabido controlarla y silenciarla. Había tomado una decisión y su determinación era firme. No volvería a la oscuridad de esa relación destructiva. Por fin, la joven decidió priorizar su bienestar y sus hijos, buscando reconstruir su vida lejos del abuso psicológico que tanto tiempo la había marcado.
Pero lamentablemente en la mente de César, esta decisión representaba algo mucho más oscuro, una pérdida que no estaba dispuesto a aceptar. A pesar de la separación, los lazos familiares seguían siendo una fuente de encuentros entre ellos. Los dos pequeños, el único lazo visible que aún compartían, mantenían a César y Magdalena conectados. La joven nunca le negó a sus hijos el derecho de convivir con su padre, buscando siempre que aunque su relación con César se hubiera roto, ellos pudieran tener una figura paterna en sus vidas. Y aunque Magdalena luchaba por reconstruir su vida, César no estaba dispuesto a soltar el control que alguna vez había tenido sobre ella. 3 años después de la separación, el 13 de enero, cuando Magdalena, después de dar unas consultas particulares en un centro de salud de Taxco, se preparó para recoger a sus hijos. El plan parecía sencillo, encontrarse con César en el zócalo del pueblo mágico. Pero César y los niños no llegaron y el tiempo comenzaba a jugar en su contra. Desesperada, Magdalena optó por ir a buscarlos a la casa de César, ubicado en la calle Guadalupe en el barrio de Los Adobes. Nadie podía prever que ese sería el último paso que daría con vida. Lo que comenzó como una cita entre padres e hijos se transformó en un giro oscuro e irreversible. La joven jamás volvería a salir de ese lugar. La desconexión total de Magdalena con su familia comenzó a encender las alarmas. Su madre, al no recibir respuestas a los múltiples mensajes de texto que le envió, intentó comunicarse por teléfono, pero las llamadas solo caían en buzón. Cada minuto que pasaba aumentaba la angustia y una sensación de pavor comenzó a invadir el hogar de la joven. La preocupación aumentó más cuando los contactos con sus hijos y su ex esposo fueron también fallidos. Debido a todo esto, algo parecía no estar bien y la incertidumbre pronto se convirtió en un miedo palpable, mientras el silencio se apoderaba de las redes sociales y la comunidad local que estaban en busca de Magdalena. Desesperada por obtener respuestas, la madre Magdalena decidió ir directamente a la casa de César, confiando en que él podía brindarle alguna pista sobre el paradero de su hija. Al llegar, tanto él como su suegra le aseguraron que Magdalena había estado allí, pero que se había ido alrededor de las 6 de la tarde. Sin embargo, algo en la actitud de César no parecía encajar. A pesar de su aparente calma, la madre de la joven notó un inquietante detalle. En su rostro, unos rasguños visibles, por lo que la intuición de la madre Magdalena comenzaba a poner en duda la versión de César. Algo no le cuadraba y su miedo crecía con cada palabra que él pronunciaba. La angustia de la familia Magdalena crecía con cada día que pasaba sin respuestas de la joven. La denuncia fue presentada ante las autoridades locales y estatales, pero las investigaciones avanzaban a paso lento, sumiendo a sus seres queridos en un mar de incertidumbre. Mientras tanto, su fotografía y el boletín de búsqueda fueron compartidos una y otra vez en redes sociales, y el tiempo parecía diluirse entre especulaciones y súplicas. Pero un día, una llamada cambió todo. Las palabras de un agente de investigación fueron como un puñal al corazón. Su hija está en la casa de César, la tienen en cacerolas. Un escalofrío recorrió su cuerpo al escuchar aquello. La realidad de lo que estaba a punto de descubrir era más aterradora de lo que jamás hubiera imaginado. El hallazgo del cuerpo de Magdalena Aguilar Romero dejó una marca imborrable en el pueblo mágico de Taxco. La noticia se esparció rápidamente, no solo dentro de la comunidad, sino resonó a nivel nacional e internacional, desatando una oleada de indignación y horror. Magdalena no solo había sido asfixiada, sino su cuerpo también fue desmembrado y colocado en un refrigerador, y en cacerolas que contenían un caldo similar a la preparación de un pozole. Las investigaciones apuntaron rápidamente a César, el ex esposo de Magdalena, quien según las pruebas y testimonios había sido el principal responsable de tan atroz crimen. La participación de su madre Silvia N. no se hizo esperar. Se descubrió que ella no solo sabía lo sucedido, sino que también fue cómplice en el intento de deshacerse del cuerpo de su nuera de una manera tan macabra y calculada. La justicia, aunque tardía, finalmente alcanzó a Silvia. Fue detenida por elementos de la Fiscalía General del Estado y en un juicio sentenciada a 40 años de prisión por su implicación en el feminicidio de Magdalena. Sin embargo, lo que parecía ser una resolución parcial se vio empañada por la fuga de César, quien por más de 4 años logró escapar de la justicia, mientras su nombre se mantenía en la lista de los más buscados. Durante esos años de espera, la indignación no solo caló hondo en los corazones de la familia de Magdalena, sino también en toda la comunidad. Colectivos feministas, amigos cercanos y familiares de la joven nutrióloga
Se unieron en una lucha incansable, encabezando múltiples manifestaciones por las calles de Taxco y en redes sociales exigiendo justicia. El feminicidio de Magdalena, con su brutalidad sin precedentes, resonó fuertemente en el pueblo mágico y pronto se convirtió en un símbolo de lucha por los derechos de las mujeres en México. La presión de estas manifestaciones, junto con la persistencia de las autoridades, finalmente dio frutos. En el año 2022, en el mes de julio, después de años de evasión, César Gómez Arciniega fue capturado. La noticia de su detención se dio a conocer con gran impacto al ser anunciada por las autoridades de Baja California, y aunque se celebró como una victoria para la justicia, la sombra de lo ocurrido con Magdalena aún persiste. A casi 6 años de haberse cometido este crimen, la Fiscalía Guerrerense informó que un tribunal unitario dictó fallo de condena y sentenció al imputado a la pena de 55 años de prisión, la suspensión de sus derechos, el pago de una multa y el pago correspondiente a la reparación del daño. A pesar de su detención y el haberse hecho justicia, esto no alivió el dolor de una familia rota, ni borró la tragedia de una vida perdida. Muchas gracias por ver el video. Si te gustan este tipo de historias, no dudes en suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de ellas. Hasta la próxima.